Los empresarios de economía social han trasladado a José Ángel Biel y a Arturo Aliaga sus principales preocupaciones en un desayuno de trabajo organizado por ASES. En este encuentro se han lanzado varias propuestas, entre ellas la creación de un Instituto Aragonés de Finanzas que facilite la financiación de proyectos empresariales a través de la concesión de créditos blandos. Captar recursos, tanto de las entidades privadas como de fondos europeos, como la línea del Banco Europeo de Inversiones, y hacer un Instituto Aragonés de Finanzas para canalizar todas esas iniciativas de crédito. Sí que es verdad que está funcionando el ICO con muchas dificultades, ¿sabéis? Hemos puesto en marcha líneas del ICO, líneas de ICO Emprendedores, línea ICO Expansión Internacional, pero necesitamos reforzar en Aragón esta cuestión. Además, se ha incidido en la necesidad de aprobar una ley dirigida a la protección y al fomento de la empresa familiar y se ha apostado por la creación también de un departamento de fomento empresarial y empleo. Un posible departamento donde se engloben todas las competencias que tengan que ver con las empresas, para que no os perdáis, para que no os pase como os ha pasado, que cuando estaba de secretario general técnico en el Departamento de Economía os trataba más, y ahora que está en el Departamento de Industria y Comercio y Turismo y que manda más que cuando estaba en el Departamento de Economía, os trata menos. El encuentro ha sido organizado por ASES, entidad que aglutina más de 350 sociedades laborales de las más de 1.500 que existen en la comunidad. Nuestras empresas son pequeñas, están radicadas en la tierra, se enraizan aquí y muy pegadas al territorio, y además no se deslocalizan, y es que además son las que generan empleo en Aragón y en España. Las sociedades laborales son aquellas en las que la mayoría del capital social está en manos de los trabajadores, que de este modo adquiere la doble condición de socio trabajador.